Hola, soy Gerardo Castillo y traigo para ti la quinta parte del curso Cómo alimentar a los que amo en tiempos de crisis con un huerto en casa. Lo que veremos hoy es el proceso de compostaje y te tenemos dos opciones, una para qué hacer con los residuos de la cocina y otra con los del jardín. Acompáñanos. El compostaje es un proceso de descomposición durante el cual la temperatura de los residuos varía dependiendo de la actividad metabólica de los microorganismos, el cual puede ser aeróbico o anaeróbico. La descomposición anaeróbica es un proceso biológico degradativo en el cual parte de la materia orgánica contenida en un sustrato es convertida en una mezcla de gases como el metano y el dióxido de carbono, a través de microorganismos que actúan en ausencia de oxígeno. En cambio, la descomposición aeróbica se produce mediante la oxidación completa del material descompuesto, quedando éste transformado en materia inorgánica, siendo esta última forma de descomposición la que utilizaremos con nuestros residuos. Comenzamos por remover la composta que ya teníamos previamente y enseguida volveremos a llenar la pila de compost. Aquí podemos observar nuestra composta recién extraída, llena de microorganismos y agentes que nos ayudan a descomponer la materia orgánica. Es importante observar el color oscuro, así como las partículas finas y porosas de nuestra composta, lo que nos indica que tenemos un sustrato rico en nutrientes para nuestras hortalizas. Lo adecuado es cernir nuestra composta antes de usar en los semilleros, para regresar así al proceso de compostaje aquella materia orgánica que aún no se degrada completamente. En cambio, para aplicar en contenedores o camas de cultivo, no hace falta más que remover con la mano lo visiblemente no compostado y regresarlo a la pila. El resto podrá seguir su proceso junto al cultivo. Una forma sencilla y práctica de comprobar la calidad del compost es presionando suavemente con la mano. Si este no se apelmaza ni se desmorona y en cambio al tacto se siente poroso y esponjado, es que hemos conseguido un excelente compost. Esta forma es ideal para usar los desechos del jardín como pueden ser pasto, arbustos y árboles. Seguiremos esta secuencia para irlos colocando dentro de nuestra compostera. La compostera idealmente irá bajo un árbol, así aprovecharemos los lixiviados que pueda generar, ya que se verterán sobre las raíces de nuestro árbol. Otro punto a favor es que con eso evitamos una exposición directa al sol de nuestra composta, requiriendo menos riegos, así como evitará que con las lluvias se deslaven los nutrientes. En este caso, dado que ubiqué la compostera entre un cítrico y unos platanares, coloqué al fondo una lámina reciclada de fibra de vidrio, la cual evitará que la raíz del platanar invada la composta. Esta tiene un desnivel en dirección al cítrico para evitar encharcamientos en el fondo de la misma. Ya que el fondo es plástico, agregaremos una capa de tierra encima de este. Esto aplica para cualquier tipo de contenedor en el que realicemos alguna composta, recordando siempre que debe contar con un adecuado drenaje. Si lo hiciéramos directo a suelo, solo hay que aflojar la tierra al fondo de la compostera a una profundidad de hasta 30 centímetros. Como en este caso haremos una pila grande de composta, en la primera capa se formará una rejilla de varas delgadas y secas, para que permitan la aireación dentro del mismo, recordando que en cada una de estas capas habremos de hacer un pequeño riego uniforme. Como la compostera se apoya sobre una barda perimetral, colocaremos un plástico para evitar humedades en dicha pared. Una vez concluida la rejilla, agregaremos subsecuentemente capas de material seco y verde seguidos de una delgada capa de sustrato por encima de estos, hasta consumir todos nuestros materiales disponibles y a una altura no mayor de 1.5 metros. El compostaje es un proceso aeróbico, es decir, necesita la presencia de oxígeno para el desarrollo adecuado de los microorganismos que participan de la descomposición. La aireación permite aportar el oxígeno y evacuar el dióxido de carbono producido. Asimismo, la aireación evita que el material se compacte o se encharque, ya que en exceso provocaría el descenso de temperatura y una mayor pérdida de la humedad por evaporación, haciendo que el proceso de descomposición se detenga por la falta de agua. Igualmente, una baja aireación impide la suficiente evaporación de agua generando exceso de humedad y un ambiente anaeróbico, con lo cual se pudriría la materia orgánica. Hay que señalar que los microorganismos necesitan agua como medio para transportar nutrientes y otros elementos. Además, es determinante en el intercambio de gases. En el proceso de compostaje,
es importante que la humedad alcance niveles cercanos al 40 o 60%. El aumento de la actividad metabólica genera calor y como consecuencia aumenta la temperatura. Por el contrario, la disminución de la actividad se puede verificar con el descenso de la misma. Tras colocar la capa de material verde, colocaremos material compostado o algún otro abono orgánico con que contemos. De no ser así, agregaremos tierra de jardín entre cada bloque de capas, con lo cual estaremos aportando microorganismos a nuestra composta. Sobre dichas capas de tierra, podemos aplicar un activador con purín de hierbas que propicie la generación de los microorganismos que necesitamos para el proceso. Una vez concluida la composta, solo debemos estar al pendiente de mantener la humedad adecuada de la misma, lo cual verificaremos a través de la temperatura y los olores que pudiera emitir y que podemos regular a través de la aireación. Al mes es conveniente voltear toda la composta y dejarla así hasta que se coseche después de 2 a 4 meses, dependiendo del trabajo metabólico de la misma y las condiciones climáticas. En la capa final del compostero, solo hay que colocar tierra de la que dispongamos, con lo cual evitaremos los malos olores. Sobre esta es conveniente poner un acolchado de materia seca que evite la evaporación del agua de nuestra última capa. Dependiendo las condiciones climáticas, podremos cubrir con un plástico, ya sea para aumentar la temperatura de la pila o para evitar los deslaves por las lluvias. El compostaje es un proceso durante el cual la temperatura de los residuos varía dependiendo de la actividad metabólica de los microorganismos, con lo cual se divide en 4 etapas. En esta primera fase tenemos un material fresco, sin humidificar y a temperatura ambiente. Los microorganismos mesófilos presentes en los materiales empiezan a desarrollarse utilizando fuentes sencillas de carbono y nitrógeno. De esta forma, crecen y se multiplican descomponiendo los materiales. En esta fase, las bacterias y hongos termófilos empiezan a degradar la celulosa y parcialmente la lignina, con lo cual la temperatura aumenta. Además, actúan transformando el nitrógeno en amoníaco, por lo que el pH del medio sube. En esta fase, las fuentes de carbono y en especial de nitrógeno han sido parcialmente agotadas en el material orgánico. Este último periodo demora meses a temperatura ambiente, durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y fúlbicos. Existe otra forma de compostación que es directamente al suelo, para lo cual hay que hacer un agujero o una zanja de al menos 30 centímetros donde depositaremos el material orgánico y lo cubriremos con la misma tierra extraída del suelo. Nos basaremos en este procedimiento para la segunda propuesta de compostaje, la cual va dirigida a los residuos de cocina, ya que al quedar enterrados se eliminan los olores y evitamos tener que estar ventilando o removiendo la materia orgánica, facilitando así el mantenimiento del mismo. Este tipo de compostajes a suelo se ubican cerca de árboles, arbustos o plantas perennes, ya que la materia orgánica se quedará en el suelo y aportará nutrientes al mismo. Pero pensando en cosechar la composta, lo enterraremos dentro de un depósito reutilizable que podremos extraer fácilmente, teniendo presente que la tierra alrededor del depósito también se irá mejorando por la interacción de los microorganismos existentes. Este compostero hay que ponerlo a una distancia lo suficientemente alejada de la planta para no cortar las raíces al hacer el agujero y que las raíces puedan absorber los nutrientes. Para esto utilizamos una botella de PET de 2 litros y calentando una punta metálica le hicimos varias perforaciones abocardando los agujeros. La idea es que por ahí se deslicen las lombrices y microorganismos para que puedan entrar y salir de nuestra compostera. También cortamos la base de la botella solo dejándole un pequeño extremo para que ésta nos sirviera como tapa del depósito, para evitar posibles moscas o humedad excesiva por las lluvias. En cualquier tipo de compostaje, entre más trituremos la materia orgánica, más rápido se degradará esta, lo que no implica que tengamos que hacer grandes gastos energéticos para ello, como podría ser desde el uso de grandes maquinarias trituradoras hasta el simple uso de una licuadora, puesto que sería una contradicción ecológica así como una opción poco sustentable.
Recuerda que para cualquier proceso de compostaje hay que añadir capas de materia seca o carbono y capas de materia verde o nitrógeno. En este caso, utilizamos la tierra como materia seca y el desperdicio de cocina como materia fresca o verde, la cual puede ser vegetales crudos, cáscaras de fruta, café usado, hierbas de té e infusiones, césped fresco y en menor medida cáscara de huevo picado, papel y cartón. Hay que evitar los cárnicos, los aceites, la sal, las harinas, el arroz, las grasas y sobre todo el excremento. Agregaremos primero una capa de tierra y posteriormente la materia fresca, intercalándolas hasta llegar a la última capa, la cual debe de ser tierra o compost si contamos con ello, para agregar así algunos microorganismos que ayuden a la descomposición. Esto puede ser en 1 o 2 meses dependiendo de las condiciones de la misma. Tomamos esta idea de la botella de PET y la adaptamos de un canal excelente que les recomiendo visitar y que aparecerá aquí arriba con la letra I de información. De igual forma, lo puedes hacer tú, variando el tamaño del contenedor y siempre procurando contar con un buen drenaje que evite pudriciones dentro del mismo. No olvides hacer un primer riego abundante tras enterrar el depósito, no solo dentro de él, sino alrededor del mismo. Posteriormente, habrá que mantener la humedad justa en el compostero, evitando encharcamientos y resequedad. Después de la cuarta semana, revisaremos semanalmente el sustrato para corroborar la calidad del mismo y saber si ya podemos cosecharla. Para extraerla, solo será necesario girar la botella y jalar de ella. Recuerda que podremos volver a ocupar el depósito y ahora tendremos composta para llenar el siguiente contenedor, lo cual nos permitirá acelerar el proceso del siguiente compostaje. Si no tenemos un patio o jardín, podemos hacer el mismo procedimiento dentro de una maceta o contenedor que rodee de tierra nuestra botella de PET, incluso acompañada por alguna planta. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Te recordamos que esta es una iniciativa de la Red de Supervivencia Solidaria de la Asociación Civil Desarrollo Pragmático de las Capacidades Humanas.